El mundo desde el aire. Reino Unido. A continuación, del castillo de Berkeley a Rochester. Nuestro viaje empieza en el estuario del Severn y en el castillo de Berkeley, donde en 1327 tuvo lugar un magnicidio. Siguiendo el río Severn, hallamos la ciudad de Gloucester y su espléndida catedral, construida en varios siglos con diferentes estilos góticos. 15 kilómetros al noroeste veremos el magnífico castillo Sudley, donde descansa la última esposa de Enrique VIII. En la otra orilla del Severn están las colinas Malvern, donde el compositor Edward Elgar encontró su inspiración. Siguiendo el río llegamos a Staupor, importante puerto del sistema de canales del siglo XVIII. En Iron Bridge veremos el primer puente de hierro fundido del mundo, que allanó el camino de la Revolución Industrial Británica. Nuestro viaje terminará en las ruinas romanas de Viroconium, en su día la cuarta ciudad más grande de la Gran Bretaña romana. En la orilla este del río Severn, en Gloucestershire, donde desemboca el canal de Bristol, se encuentra la ciudad de Berkeley y al sur el castillo que más tiempo ha permanecido ocupado en Inglaterra después de la fortaleza real de la Torre de Londres. Su creación se remonta a 1067, un año después de la invasión normanda de 1066, y ha sido ampliado, reformado y restaurado a lo largo de los siglos. Aquí el rey Eduardo II fue brutalmente asesinado en 1327, tras haber sido derrocado por su mujer, la reina Isabela, y su amante Roger de Mortimer. Desde el cielo se aprecia un hueco en el muro de la torre que fue destruida en 1645 durante el asedio de las fuerzas de los parlamentarios en la Guerra Civil. Se otorgó la propiedad del castillo a la familia Berkeley, siempre que no reparara la muralla. Así se decretó por una ley parlamentaria que sigue en vigor hoy en día. Aulpen Manor es famosa por ser una de las mansiones más encantadoras de Inglaterra. Construida entre los siglos XV y XVII, su nombre proviene probablemente de un noble sajón llamado Ola, quien dejó su firma junto al manantial que brota bajo la casa actual. Fue abandonada en el siglo XIX, pero volvió a descubrirse gracias al movimiento Arts and Crafts. Un entusiasta la describió como un paraíso incomparable. Hoy la casa está al cuidado de la familia Mander, que desde 1970 ha restaurado la mansión y el invernadero, creando un singular paraíso en la campiña inglesa para disfrute del público. En 1864, un guardabosque que buscaba un hurón encontró fragmentos de empedrado y alfarería. Era una de las villas romanas más grandes de Gran Bretaña, Chedworth. Construida entre los siglos II y IV, al final resultó ser una lujosa residencia distribuida en 3 salas alrededor de un jardín. En muchos sentidos, la villa tiene similitudes con sus versiones modernas. Tiene suelo calefactable en el ala principal, pavimento de mosaico en el comedor, así como en otras 11 salas. Hay 2 baños, uno para calor húmedo y otro seco. El agua proviene de un manantial ubicado al noroeste del complejo. La villa fue probablemente destruida por los sajones en el siglo V, cuando los romanos abandonaron Bretaña. Su conservación corre a cargo del Patrimonio Nacional y ha sido objeto de grandes labores de restauración. La ciudad de Gloucester, junto al río Severn, fue en su día un importante puerto fundado en el año 97 después de Cristo por los romanos. El comercio traía riqueza, y con esa riqueza se construyó su magnífica catedral en varios siglos.
La primera abadía se fundó aquí en el año 680 y los cimientos de la catedral actual se pusieron 300 años más tarde, tras la invasión normanda de 1066. Se usaron todos los estilos arquitectónicos conocidos: normando, románico, gótico, primer gótico inglés y gótico perpendicular, una gran amalgama con un resultado espectacular. Hoy la catedral no solo es una popular atracción turística, también ha sido el lugar elegido para rodar las películas de Harry Potter y series de televisión como Doctor Who y Sherlock, por citar algunas. Con el telón de fondo de las preciosas colinas Coast Wall, el castillo y los jardines Sudley están llenos de historia. Su conexión con la realeza abarca más de 1000 años, jugando un importante papel en las épocas más turbulentas del pasado de Inglaterra. Fue hogar de Catherine Parr, la última esposa del rey Enrique VIII, que fue enterrada en una capilla de los jardines cerca de la casa. El propio Enrique y la reina Isabel I visitaron este castillo. El rey Carlos I se refugió aquí durante la Guerra Civil del siglo XVII. Fue su cuartel general. Tras su derrota, Oliver Cromwell ordenó el desprecio del castillo, es decir, su destrucción parcial. Sudley fue abandonado a su suerte casi 200 años, hasta que dos empresarios textiles, John y William Dent, compraron la casa y comenzaron a restaurarla. Sus descendientes han continuado esos trabajos y han abierto al público la casa y sus espléndidos jardines. El castillo Sudley y el de Berkeley que ya vimos antes tienen siglos de historia. Pero Isnor es un castillo falso que se construyó a partir del llamado estilo revivalista. Fue edificado a principios del siglo XIX con la moda de revivir el estilo medieval. El enorme coste de su construcción equivaldría a unos 50 millones de dólares actuales. Sin duda es impresionante, pero muchos lo criticaron en su día. Y un arquitecto escribió: «Es una tremenda y sombría edificación, flanqueada por torreones que rodean la torre central. Para conservar su estilo, los ventanales son increíblemente pequeños y estrechos, lo que debe haber resultado problemático. El edificio en cuestión vale para usarse como fuerte antes de la invención de la pólvora, pero como vivienda es un error considerable». Una gran aportación cultural de Gran Bretaña en el siglo XVIII fue el paisajismo, imitado por todos los países. Uno de los mejores jardineros paisajistas fue Lancelot Brown, más conocido como Capability Brown, por la gran capacidad que tenía para mejorar cualquier jardín. Su primer trabajo completo fue aquí, en el Parque Crum, donde creó este increíble entorno natural de forma totalmente artificial. Excavó un lago, modificó el terreno y plantó árboles. También diseñó estos edificios para atraer las miradas a distancia y así convertirlos en objetivo de excursiones en las que admirar su belleza. No contento con diseñar el jardín, Brown también diseñó la casa y la iglesia, oculta tras los árboles. Era un elemento secundario. Potenció las vistas y dirigió la atención hacia el paisaje. Este nuevo estilo de jardinería paisajista proliferó tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo occidental, donde fue conocido como estilo inglés. De vuelta al río Severn, hacia el este están las colinas Malvern, dominando la zona. Estas son algunas de las rocas más antiguas de Inglaterra y tienen 680 millones de años. Las vistas son impresionantes desde la cima. Estas colinas inspiraron a uno de los compositores más queridos de Gran Bretaña, Edward Elgar, que vivía muy cerca. En sus últimos años de vida, confesó a un amigo: «Si oyes a alguien silbar en las colinas Malvern tras mi muerte, no te asustes, soy yo». A la sombra de las colinas se halla la ciudad balneario de Malvern,
Desde hace más de 400 años se conocen los beneficios de las aguas que provienen de los manantiales de estas montañas. En el siglo XIX, este pueblecito se puso de moda al extenderse la fama de las aguas curativas de Malvern. Se inauguró una clínica, la primera de Gran Bretaña, y su éxito hizo que se construyeran 2 más rápidamente. El agua se embotella desde el siglo XVII, pero fue en el XIX cuando se distribuyó de forma industrial. Su popularidad era tal que la reina Victoria se negaba a viajar sin ella. Con vistas a las colinas Malvern, encontramos Madresfield Court, una casa con foso remodelada en el siglo XIX por el sexto conde Beauchamp. Lo que no es tan conocido es que en 1938 se hicieron planes para evacuar a la familia real inglesa a Madresfield, incluyendo a las jóvenes princesas Isabel y Margarita, en caso de una invasión alemana tras la evacuación de Dunkerque en 1940. Por suerte, el plan no fue necesario. La campiña inglesa siempre ha sido admirada por su belleza y por la ingente cantidad de casas históricas diseminadas por ella. Pueden ser grandes, como ya hemos visto, o pequeñas como esta, en Lower Brockhampton. Esta curiosa mansión del siglo XIV, rodeada por un foso y por la que se entra a través de una torre del siglo XV, es típicamente inglesa. La casa sobrevivió sin alteraciones gracias a Bartholomew Barnaby, que la heredó en el siglo XVIII y decidió construir una residencia mucho mayor, Brockhampton Park, en una colina que domina la zona. La antigua residencia quedó como una simple alquería y permaneció igual durante casi 100 años, hasta que fue reformada a modo de casa medieval al estilo victoriano. A mediados del siglo XX, cuando desapareció la dinastía familiar, la propiedad pasó a manos del Patrimonio Nacional, que devolvió Lower Brockhampton a su estado original. Junto al río Severn está la ciudad de Worcester, con un pasado que se remonta 4000 años, al periodo neolítico. Hoy es la capital del condado de Worcestershire. Su increíble catedral domina la ciudad, el río y los prados que se pierden en la distancia. En el siglo VII se convierte en priorato. Los restos del convento y sus jardines amurallados forman un cuadrilátero junto a la nueva catedral que comenzó a construirse en el siglo XI y se concluyó en el XVI. La ciudad da nombre a una de las fábricas de porcelana más antiguas de Inglaterra, que inició su actividad aquí en 1751. Pocos años después, el rey Jorge III la nombró suministradora de la Casa Real y la Royal Worcester Company despegó. Pero en los años 70, la empresa se fusionó con la competencia y abandonó la ciudad. Hoy, la vieja fábrica es un museo y alberga la mayor colección de porcelana de Worcester del mundo. La ciudad también es famosa porque aquí se fabrica la mundialmente conocida salsa Lea & Perrins desde 1897. En 1688, Gran Bretaña cambió de monarca en lo que se conoció como la Revolución Gloriosa. El nuevo rey, Guillermo, y la reina María llegaron de Holanda y trajeron con ellos un nuevo estilo arquitectónico. Aquí, en Hanbury Hall, lo vemos en todo su esplendor. Este nuevo diseño también introdujo una innovación, la ventana de guillotina, que aún se usa hoy. Los avances en el trabajo con el vidrio permitieron crear secciones más grandes en estas nuevas ventanas y así entraba más luz. No se sabe quién diseñó Hanbury, pero recuerda al estilo de Sir Christopher Wren, uno de los mejores arquitectos británicos. El siglo XVIII fue el periodo de la jardinería formal. En los últimos años se han restaurado los parterres de parte de la casa para ofrecer a los visitantes una idea de las peculiaridades de estos diseños. Con las ventanas de mayor tamaño,
Los edificios podían usarse para cultivar frutas exóticas y aparecieron las orangeries, precursoras de los invernaderos modernos. Hanbury Hall representa un cambio de estilo en la evolución de la típica casa de campo inglesa. En 1837, el conde de Dudley era uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña, ya que heredó una fortuna. Con ella compró la finca Whitley y la transformó en una de las más grandiosas del país. En los años 20, sus descendientes vendieron Whitley a Sir Herbert Smith y llegó el desastre. Un pequeño incendio que empezó en el sótano asoló la casa, que como vemos quedó totalmente destruida. Solo sobrevivió la iglesia de principios del siglo XVIII. La casa acabó vendiéndose a chatarreros que arrasaron con lo que quedaba y dejaron solo la estructura. Pero aún así mereció la pena conservarla, ya que la otra maravilla de Whitley sigue intacta, su precioso jardín. La escultura de la enorme fuente central representa el rescate de Andrómeda por Perseo cuando estaba encadenada a una roca. Ha sido restaurada y su caño principal vuelve a alcanzar los 36 metros de altura, pero solo en ciertas épocas del año, ya que necesita una gran cantidad de agua. De hecho, cuando se construyó la fuente de Perseo y Andrómeda, solo funcionaba 2 veces a la semana, porque había que bombear el agua desde el depósito que estaba a 1,5 kilómetros. Hoy, las ruinas de Whitley son un monumento a la extravagancia humana y un grandioso recordatorio del poder destructor del fuego. En el siglo XVIII, los canales eran el método de transporte más fiable. Las carreteras no se cuidaban y el clima las convertía en impracticables. Staupor nació en la unión de varios canales antes de confluir en el río Severn, que llevaba las mercancías a Gloucester para su exportación. Este puerto interior, hoy paraíso para los amantes de los canales, fue uno de los principales centros de distribución de mercancías de las Midlands occidentales. En 1778, un observador vio que 20 años atrás había una casa, ahora hay 2 o 3 calles, y si el comercio sigue aumentando, se convertirá en una ciudad digna de consideración. 2 años después, la ciudad había duplicado su tamaño. Pero su éxito fue efímero, ya que una forma de transporte mucho más rápida volvería obsoletos los canales: el ferrocarril. Durante siglos, la antigua Roma tuvo una enorme influencia en la arquitectura inglesa, y Hagley Hall, en Worcestershire, es un ejemplo de ese estilo clásico. La mansión fue construida para Lord Lyttelton a finales de 1750 y se diseñó para disfrutar de la sensación de grandeza romana. Derribaron la vivienda anterior, de madera, para dar paso a su grandiosa sustituta. Muy a la moda, la casa se construyó al estilo neopalladianista, adaptando los diseños del arquitecto del siglo XVI, Andrea Palladio, quien a su vez había adaptado con éxito los diseños romanos. Lyttelton rodeó la casa con un nuevo parque paisajista que en cierto modo representaba la campiña romana. Y en medio de ese paisaje se construyeron recordatorios clásicos como este templo dórico. En una colina, dominando el paisaje, se alza un majestuoso obelisco clásico, un recuerdo de la edad moderna, con la ciudad de Wolverhampton en la distancia. Los visitantes de la época paseaban o montaban a caballo por el parque, disfrutando de las vistas y los edificios diseñados para evocar sensaciones. Existe incluso un extraño ejemplo de castillo en ruinas, construido así a propósito para que parezca antiguo. Horace Walpole, el escritor e historiador del siglo XVIII, dijo del mismo: «Parece haber vivido una guerra». Harry Hall ofrece a los visitantes la oportunidad de observar un paisaje casi inalterado
y experimentar la visión del pasado. Este es el ferrocarril Severn Valley, una línea histórica que recorre el valle del Severn entre Bridgnorth y Kidderminster, cruzando Shropshire y Worcestershire. Esta ruta de 25 kilómetros es una de las vías mejor conservadas del país y muy popular entre los visitantes. Los trenes son conducidos por voluntarios que desean ofrecer a pasajeros de todas las edades un nostálgico viaje a la época del vapor. Estos trenes están equipados con distintos motores de vapor. Este es de la clase West Country, llamado Toll Valley, número 34027, construido en 1945. La línea dispone de 10 estaciones donde los pasajeros pueden bajar. Este se dirige al norte hacia Bridgnorth, impulsado por un clase 4 LMS Ibat de 1951. La línea original se completó en 1862 y fue clausurada en 1963, cuando 5.000 kilómetros de vías fueron descartados por un plan de reordenamiento. En pocos años, los entusiastas formaron la sociedad ferroviaria Severn Valley, con la intención de comprar una parte del tramo a la compañía estatal British Rail y tener así su propia línea férrea. El resto, como dicen, es historia. Al norte, el río Severn entra en un estrecho desfiladero, lugar donde despegó la revolución industrial inglesa en el siglo XVIII. Aquí, en Bliss Hill, se encuentran los restos de los primeros altos hornos, desde donde el hierro era transportado por los canales hacia su destino. Y hasta aquí llegaba carbón para fundir el hierro. A menos de 2 kilómetros se encuentra un puente singular. Fue el primer puente en arco de metal del mundo y representó el inicio de la era industrial. Fue en Coalbrookdale, a principios del siglo XVIII, donde Abraham Darby usó por primera vez carbón en lugar de madera para mejorar la calidad del hierro. En 1770 se propuso construir un puente metálico. Vivió la feroz oposición de quienes afirmaban que no era posible, pero se inauguró en 1781 y se convirtió en una atracción turística de inmediato. El puente tiene 5 nervios metálicos, con 30 metros y 60 centímetros de separación entre ellos, y 1.700 piezas. Los pernos y las tuercas se hicieron uno por uno. Su importancia histórica fue tal que en 1986 el puente y su entorno fueron nombrados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hoy el puente parece pequeño junto a la antigua estación energética de Ironbridge y sus atípicas torres de refrigeración. Esto es Attingham Park, construido al estilo clásico de la vieja Roma en 1780. La columnata de su fachada recuerda a un templo romano. Es un diseño muy apropiado porque en el terreno original, cerca del pueblo de Rossiter, se encuentran las ruinas de una de las mayores ciudades de la Gran Bretaña romana y nuestro destino final. En el 43 después de Cristo, las legiones romanas invadieron Gran Bretaña y conquistaron a las tribus que no los aceptaban como gobernantes. El ejército se desplegó hacia el oeste y necesitó bases de operaciones. En el año 58 establecieron un fuerte en las orillas del río Severn, en lo que llamaron Viloconium, y desde aquí continuaron hasta Gales. 30 años después, el ejército abandonó el fuerte y fue ocupado por asentamientos civiles que crecieron a su alrededor. En 50 años se había convertido en una ciudad de relevancia, cubriendo 70 hectáreas y siendo la cuarta más grande de la Gran Bretaña romana. Lo que vemos es solo un pequeño fragmento de lo mucho que queda por excavar. En el siglo V, los romanos abandonaron el país y la ciudad cayó en el olvido y la ruina. Viloconium tiene una de las secciones más grandes de muro romano de Gran Bretaña
lo que la convierte en un lugar único e ideal para finalizar nuestro viaje.